desde su trabajo de conclusión de grado, de pregrado, como ustedes dicen, trabaja con el tema del agua. En su trabajo de conclusión del pregrado, su tema fue la participación en el comité gestor del río que baña Porto Alegre. En su tesis de maestría, trabajó con las luchas sociales y los procesos de reestatización de los servicios de agua en el Uruguay y en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Su tesis de doctorado fue una propuesta teórica desde la crítica de la economía política para abordar el tema del agua como una totalidad. En su trabajo como investigador en la Escuela de Administración y en la área de estudios organizacionales de su programa de posgrado en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, se mantiene con el tema del agua, pero ahora como ya estaba desde su tesis de doctorado, en conexión con las luchas contra el extractivismo en sus distintas formas. Es coordinador del Grupo de Investigación, Organización y Praxis Libertadora y miembro del comité que se opone a la implantación de una mina de carbón a cielo abierto localizada cerca de Porto Alegre. Es, por lo tanto, un académico y un activista en el tema de las luchas sociales y populares en defensa de modos de vida en relación con la naturaleza. Así que les presenté a Rafael y ahora es contigo, Rafael. Gracias, Solo para decir que al final tendremos un tiempo para preguntas y para establecer una conversación con Rafael. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Cecilia, en tu nombre quisiera agradecer mucho al Comité Directivo del Congreso por la invitación para esta charla. Me alegra mucho y me quedo con mucho honor de fortalecer los trabajos de las pilares y contribuir con las discusiones del Congreso. Es una lástima que no hemos podido encontrarnos en México. Yo tenía muchas ganas de conocer este país que todavía aún no conozco, lamentablemente. Ojalá en otra oportunidad podremos hacerlo. Yo hice la opción de escribir un texto para leer en la ponencia, para evitar trampas con la lengua, porque uno cuando no viaja al sitio en donde, para encontrarnos en los congresos no puede practicar mucho, así que hice esta opción. Es posible que ustedes que son hispanohablantes encuentren algunos errores, pero eso son errores que deben atribuir al corrector automático de Microsoft y no a mí. Bueno, quisiera empezar hablando un poco sobre mi trayectoria para que tengan una idea más aproximada del lugar desde donde hago las reflexiones que aquí serán presentadas. Como ya les fue dicho por Ceci, soy docente e investigador en la Escuela de Administración de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en donde hizo toda mi formación. Soy miembro del Grupo de Investigación, Organización y Praxis Liberadora desde su formación, que empieza con el trabajo de María Ceci, que está hoy en el comité directivo de este congreso, así como está Guilherme Dornelas Cámara, que también es parte del grupo. Otros docentes que forman parte de nuestro colectivo son Paulo Abdala, que está en la coordinación de la mesa sobre educación y transformación, Takeyoshi Masato y Rogério Faer. Es posible que algunos de los estudiantes que hoy forman parte del grupo estén conozco ahora en línea. Nosotros empezamos nuestros trabajos colectivos con investigaciones y reflexiones acerca de formas no gerenciales de organizar, ya con el objetivo de avanzar la crítica del gerencialismo y del management, a partir de las influencias de intelectuales que hoy son considerados los pioneros de los estudios organizacionales en Brasil, Maurício Trachtenberg, Alberto Guerrero Ramos y Fernando Prestes Mota.
hemos argumentado que estos intelectuales, a los cuales hay que añadir nuestro parcero y colega José Enrique de Faria, manifiestan una actitud anti-management y han elaborado argumentos originales y fecundos para el entendimiento de las organizaciones burocráticas y capitalistas y de la organización en términos más generales. A partir de estos marcos fundamentales y de la percepción de la necesidad de avanzar la teorización acerca del fenómeno organizacional más allá del encuadramiento convencional, además de una posición situada en la periferia del sistema, tomamos como objeto primordial de investigación los movimientos sociales, sea en el aspecto de sus prácticas organizacionales, sea en aspectos más generales de la política, en un sentido amplio. En este sentido, hemos problematizado temas como el desarrollo, el extractivismo, políticas sociales, consumo, etc. También es importante mencionar el aporte y la valorización que intentamos hacer del pensamiento social brasileño y latinoamericano, lo que nos impone influencias fundamentales de intelectuales que leen Marx desde una posición situada en nuestra América, como Paulo Freire, Henrique Dussel y Rui Mauro Marini, para citar apenas algunos de los más importantes. De manera un poco más específica, yo tomo como objeto de investigación movimientos y luchas sociales que se traban en la defensa de modos de vida y en su relación con la naturaleza. Fue así durante toda mi formación en que analicé cuestiones en torno al tema del agua, desde la gestión participativa, formas de valoración, procesos de lucha contra privatizaciones y uso en actividades extractivistas como la megaminería, como ha comentado Ceci. Es precisamente ahí que el bien común aparece propiamente como un tema, una respuesta o una forma de contestar la apropiación capitalista del agua, en sus más variadas expresiones. En este punto, quisiera destacar algo que me parece fundamental y que hemos valorizado desde el principio de nuestro trabajo como colectivo por influencia de María Ceci, que habla insistentemente de la necesidad de dar visibilidad y valorizar los conocimientos que son generados en las luchas sociales y buscar ahí los aportes necesarios para oxigenar, ya con palabras mías, el campo de los estudios organizacionales. Pero principalmente para fortalecer las luchas, no como el intelectual que está apartado y por encima del proceso real, sino codo a codo, para usar la expresión del poeta uruguayo Mario Benedetti. ¿Puede pasar el próximo slide, por favor? Yo no veo la presentación. Ahí está. El segundo. Ahí está. Este. Aunque el tema del bien común tenga aparecido en mi propia agenda de investigación durante mi formación, la primera vez que yo tuve contacto con la expresión bien común fue probablemente en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en el año 2001. Ya se van 20 años. Quisiera subrayar la palabra probablemente, porque en aquellos tiempos yo tenía 20 años, aún no empezara a hacer observaciones sistemáticas del mundo, de modo que no tengo registros de este contacto. Tampoco militaba en organizaciones o movimientos sociales y por eso no tenía una conciencia política formada, radicada en alguna cuestión específica o que pudiera ir más allá de los discursos hegemónicos del capitalismo y de la globalización. O sea, leía el mundo desde un lugar que no me permitía visualizar muchos temas emergentes que me fueron presentados como una avalancha en aquel evento. Hoy, 20 años después, me parece sensato suponer que el bien común era un tema emergente en las discusiones del foro desde su principio. Eso no es algo que tengo comprobado
y no es algo que merezca tal atención porque no es el objetivo de esta charla. Sin embargo, rememorar el foro es una opción que me parece importante en un momento muy difícil para nosotros que vivimos en Brasil y que nos movemos en búsqueda de alternativas, de modos de vivir, alternativas que sean más solidarias, más igualitarias, más humanas. En un momento en que aparentemente el impulso vital de aquel evento parece ter sido definitivamente derrotado por el neoliberalismo en la versión grotesca que sufrimos hoy en Brasil, me parece importante rememorar el Foro Social Mundial. El filósofo Walter Benjamin defendía la rememoración como un acto de calidad redentora capaz de tornar inacabado el sufrimiento aparentemente definitivo de las víctimas del pasado. Me imagino que grande parte de ustedes que me escuchan hoy acompañaron aquellos eventos, unos más de cerca, otros de lejos. Otros más jóvenes probablemente escucharon acerca de él. Si hay alguien que no ha escuchado hablar del foro, me alegra presentarle un proceso que fue muy rico e interesante. El Foro Social Mundial empieza como un foro de discusiones de alternativas bajo la consigna "Otro mundo es posible". Para que tengan una idea, la primera edición del evento en 2001 contó con aproximadamente 20.000 personas provenientes de 117 países, número que saltó para 100.000 personas en la tercera, número que saltó para 100.000 personas en la tercera edición en 2003. Todas estas fueron realizadas en Porto Alegre, de manera que la ciudad se quedó mundialmente conocida por eso. A partir de 2004, el foro pasó a ser realizado en otros lugares y desde entonces ocurre anualmente en otros formatos. Bueno, como les dije antes, no es mi intención en esta ponencia analizar este proceso, pero es innegable que el foro, especialmente en sus primeras ediciones, fue un marco para la discusión de alternativas planetarias, que por lo tanto necesitan ser alternativas universales. Y es desde este marco histórico que a mí me gustaría discutir el tema del bien común, haciendo a lo largo de la discusión un pasaje para marcos teóricos y éticos. Eso porque, como intenté explicar, el tema me fue presentado por luchadores sociales ya en un momento en que yo intentaba de modo sistemático descubrir y comprender. Pero resta claro que es un tema que emerge de forma importante en un proceso que ocurre antes y de manera mucho más amplia que aquella que yo pude captar. También por eso tendré que hacer recortes, opciones para hablar de temas que son mucho más amplios. En esta charla no voy a hacer distinciones de nomenclatura y conceptuales entre bien común, bienes comunes, común, comunes, etc. Voy a referir siempre a bien común simplemente por el hecho de que es la manera primordial por la cual el tema aparece en las luchas sociales y movimientos de alternativas. Para empezar, podemos comprender de manera introductoria e intuitiva el bien común simplemente como algo que a todos pertenece y que por lo tanto no puede ser privadamente apropiado. Desde aquí se impone el tema de la propiedad como central en los debates. Pero más que discutir concepciones del bien común, me interesa más discutir potencialidades y posibilidades. Aquellos más familiarizados con este tema saben que trátase de una expresión que emerge en debates, luchas, consignas de movimientos sociales, usualmente como un marco de referencia para oponerse a prácticas de apropiación privada de recursos, naturales o no. Habría que hablar de una cierta fragilidad conceptual, porque es un término adoptado de manera muy diversa,
con significados distintos y hasta opuestos en distintas disciplinas tales como la filosofía, el derecho y la economía. La fragilidad conceptual se manifiesta de manera más clara en el uso de la expresión sin definiciones, como se encuentra en muchos análisis. Esto tiene que ver con la fragilidad de las luchas mismas. Acerca de eso, quiero darle voz a un colega que lamentablemente falleció recientemente víctima del coronavirus y que se llamaba Mario Dwyer. Era un estudioso de Marx y del filósofo húngaro Lukács. Y a partir de estas referencias, hizo un comentario muy provocativo que me parece puede ayudar en el entendimiento de la fragilidad conceptual del bien común. Próximo slide, por favor. Para él, aunque merezcan todo el respeto, las limitadas luchas del cotidiano han sido inocuas e ineficientes. No hay dudas de que continuarán siendo luchadas porque emergen espontáneamente de las infamias y la perversidad de nuestra sociedad. Sin embargo, su destino ha sido la disolución, sea en la derrota, sea en las conquistas consentidas, aceptables, asimilables. Tales luchas no han sido capaces de convergir para algo que pueda avalar las estructuras de la moderna sociedad capitalista. Me parece urgente preguntar por las razones de esta incapacidad. Es en este contexto enmarañado que yo ubico el bien común, un término polisémico, muchas veces confuso, cargado de sentidos comunes y que puede estar involucrado con esto que Dwyer constata en las luchas, una incapacidad. Hecha la provocación, voy a discutir el tema a partir de los dos referenciales que me parecen los más influyentes en las discusiones sobre el tema. Los recursos comunes agregados de Elinor Ostrom y lo común como principio político de Dardot y Laval, para después discutir un tercero, que es la ética del bien común formulada por Hinkelhammer. Sin embargo, quisiera en este punto aclarar el marco referencial desde donde hago las reflexiones y que me parece posibilitan discutir el bien común desde el interrogante de potencialidades y posibilidades, el humanismo de la praxis. Tanto el marco referencial cuanto la concepción de bien común como marco ético son formulaciones que busco en Hinkelhammer. Próximo, por favor. ¿Qué es el humanismo de la praxis? El humanismo de la praxis es la manera por la cual Hinkelhammer, en un artículo reciente publicado en 2018, se refiere a una perspectiva filosófica y práctica que se expresa en el imperativo categórico declarado por Marx en un texto clásico escrito en 1844. El texto se llama Para la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Próximo, por favor. En aquel texto, Marx afirma el siguiente: la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano y por consiguiente en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciado. Para Hinkelhammer, que el ser humano sea el ser supremo del ser humano significa que el ser humano mismo es el criterio fundamental de toda la crítica de Marx. Echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea humillado y despreciado resulta de y anima la crítica, o sea, es causa y consecuencia. Próximo, por favor. Dice Hinkelhammer, se trata de un criterio de la acción. Marx no describe aquí sentimientos encontrados,
sino una racionalidad de la acción económica y política, que es contraria a la racionalidad del mercado. Se trata para Marx de lo humano del ser humano. De manera que para Marx la meta es transformar la humanidad del ser humano en el criterio central para el propio ser humano. Próximo, por favor. Franz Hinckelhammer es teólogo y economista. Nació en Alemania, pero vive en Latinoamérica desde hace décadas. Es autor de variados libros y ha hecho contribuciones fundamentales para la reflexión crítica de los problemas de América Latina y del mundo. En este enlace que ven en el slide pueden encontrar muchos de sus textos. Para este autor, la cuestión que Marx se propone es: ¿qué hacer para que el ser humano sea reconocido y tratado como el ser supremo para el ser humano? Una de las constataciones de Marx, que Hinckelhammer juzga definitiva, es la de buscar la anatomía de la sociedad civil en la economía política, las condiciones materiales de vida. Es ahí que se deben buscar los criterios concretos de juicio. Próximo, por favor. Fue en sus primeros escritos en el debate político de su época que Marx se deparó con el tema de las condiciones materiales de la vida, cuando se posicionó en los debates de la dieta renana sobre sanciones impuestas para la recolección de leña en propiedades privadas en 1842, por tanto 2 años antes del artículo que mencioné arriba. Estas reflexiones están publicadas por Gediza en español, fueron publicadas en 2007. Acerca de eso, les recomiendo también la película El joven Karl Marx, del cineasta haitiano Raúl Peck, que empieza con una escena muy dramática de la represión de guardas forestales al pueblo pobre que recogía ramillas para cocinar y calentar sus casas. La costumbre tradicional de recoger leña seca y suelta en el suelo, que vuelve a la época precapitalista, se había convertido en delito sujeto a multa. Marx refleja acerca de eso y afirma que era la recolección de ramillas y el robo de leña son cosas esencialmente diferentes. Para llegar a esta conclusión, definió 3 categorías de leña: leña verde, leña cortada y ramillas. Próximo, por favor. Dice Marx: para apropiarse de leña verde hay que arrancarla con violencia del conjunto orgánico a que pertenece. Si esto es atentar manifiestamente contra la integridad del árbol, el acto atenta también manifiestamente contra el derecho del propietario del árbol. Asimismo, leña cortada es madera manufacturada. El vínculo artificial reemplaza al vínculo natural de la propiedad. Luego, quien hurta madera cortada, hurta una propiedad. Próximo, por favor. En cambio, prosigue Marx, si se trata de ramillas, no se sustrae nada de la propiedad. Se sustrae de la propiedad lo que ya está sustraído de ella. El ladrón de madera dicta sentencia con su propia autoridad contra la propiedad. El que recoge ramillas se conforma con ejecutar una sentencia, aquella que la naturaleza misma de la propiedad dictó. Solo poseéis el árbol, pero el árbol ya no posee las ramas en cuestión. Aunque Marx en aquel momento no haya alcanzado la radicalidad de la crítica que iba a hacer en los años posteriores, sus reflexiones en los debates acerca del robo de leña expresan un profundo sentido de igualdad en el acceso a la naturaleza. Si el árbol proporciona ramillas, madera que se separa naturalmente del árbol, trátase de un bien que es de todos
y el que lo necesita tiene el derecho a recogerlo. Incluso si el árbol tiene propietario, la madera que se separa de ella también se separa de su propietario. Esto coloca una contradicción en la forma de la propiedad privada si se analiza como una forma de apropiación de la naturaleza, ya que la propiedad privada, en este caso, genera una propiedad común. El árbol genera frutos que ya no son parte del árbol. ¿A quién pertenecen los frutos del árbol? La reflexión de Marx lleva a una pregunta fundamental. ¿A quién pertenecen los frutos de la naturaleza? Hay, por tanto, objetos de propiedad que por su naturaleza no pueden alcanzar nunca el carácter de propiedad privada, salvo con un acto de violencia. Marx se refiere aquí a un instinto jurídico de la clase pobre que experimenta por instinto la necesidad de satisfacer una necesidad natural y también de satisfacer un instinto jurídico. Las reflexiones de Marx sobre el robo de leña contienen las semillas de su concepción ontológica y su negativa a exteriorizar la naturaleza como recurso que sufre impactos de la reproducción humana. El supuesto de que los seres humanos producen la naturaleza transformándola politiza el debate, ya que requiere reconocer que los destinos de la humanidad pertenecen a la humanidad misma. La relación con la naturaleza no solo es parte de ese destino, es también ese destino porque refleja la relación de los seres humanos entre sí y las formas en que reproducen sus vidas. Aunque Marx no haya utilizado este término, para el intelectual francés Daniel Ben-Said, el telón de fondo de la reflexión de Marx es una concepción de bien común de la humanidad. Fue esta reflexión que posibilitó a él darse cuenta de la necesidad de buscar la anatomía de la sociedad civil en la economía política, como expresó en el artículo de 1844, en donde Hinkelhammer ubica su humanismo de la praxis. Está en las condiciones materiales de vida la llave para el criterio fundamental de la praxis necesaria para el imperativo humanista de echar por tierra las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable. Hinkelhammer ubica en este punto de la trayectoria de Marx el establecimiento de su posición ética fundamental. Este argumento es encontrado en otros intelectuales y comentadores de Marx, aunque de otras maneras. Incluso el propio Marx, en un texto escrito 15 años después, en 1859, reconoció la importancia de aquel artículo de 44, porque le posibilitó, en sus palabras, un quiebre epistemológico. Esta posición lleva su humanismo a identificar en las raíces de la sociedad los criterios que tornan el ser humano un ser despreciable. Por lo tanto, es un humanismo que lleva a las últimas consecuencias la necesidad de transformación. Ahí se encuentra la praxis. Próximo, por favor. Según Hinkelhammer, Marx habla de una praxis de la acción, de un cambio de la propia relación con el mundo. Acerca de la praxis, traigo la definición del filósofo mexicano Adolfo Sánchez Vázquez, que me parece complementar a lo que plantea Hinkelhammer acerca del humanismo de la praxis. Próximo. Para él, la actividad humana solo se verifica cuando los actos dirigidos a un objeto para transformarlo comienzan con un resultado ideal o terminan con un resultado o producto efectivo real. Existe, por lo tanto, la interferencia de la conciencia como anticipación de lo deseado. Más que eso, como en el proceso de realización, el ideal anticipado en la conciencia
sufre modificaciones para que hablemos de actividad humana. Disculpen. Para que hablemos de actividad humana, es necesario formular un resultado ideal, un fin a cumplir como punto de partida y una adecuación de la intención, independientemente de cómo se configure definitivamente el modelo ideal original. El autor distingue, entre otras, la praxis creativa de la praxis burocrática. En esto, los actos prácticos son solo un disfraz en la praxis burocrática. Los actos prácticos son solo un disfraz que toma una forma que ya existe. Es una praxis degradada e inauténtica, donde el contenido se sacrifica a la forma, lo real a lo ideal, lo concreto a lo abstracto universal. En él desaparece la imprevisibilidad y la aventura que acompañan a la práctica creativa, que requiere alta actividad de conciencia, no solo a la hora de trazar el proyecto que los sujetos buscaban moldear con su actividad material, sino también a lo largo de todo el proceso. Próximo, por favor. En ese sentido, aunque Ringelnammer no formule una definición precisa para lo que llama de humanismo de la praxis, me parece que podemos entenderlo como una perspectiva acerca de la vida social proveniente de la necesidad de transformar la realidad mediante la actividad práctica informada y balizada por criterios emanados del imperativo categórico de que el ser humano es el ser supremo del ser humano y que por lo tanto tiene como objetivo echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea humillado, sojuzgado, abandonado y despreciado. Próximo, por favor. Bueno, la cuestión ahora es cómo esto todo se relaciona con el bien común, más allá de que ya hemos dicho. Sí, ¿cuánto tiempo ya hablé? Hablas a casi 40 minutos. Así que voy a hacer un... Así que... No, también... Estoy hablando despacio. Eso, no importa, es mejor hablar despacio que te perderes en el portuñol, ¿no? Sí. Pero como he dicho antes, de manera más sistemática, me deparé con este tema durante mis investigaciones sobre procesos de lucha contra la privatización de servicios de agua en Uruguay y Argentina en mediados de los años 2000. En aquel momento, la lucha del pueblo en Cochabamba contra la transnacional Bechtel se impuso como un marco de las alternativas en el proceso que quedó mundialmente conocido como la Guerra del Agua, proceso que se irradió a muchos otros rincones. La organización y la consecuente victoria del pueblo formó parte del movimiento al socialismo que llevó Evo Morales al poder en 2006. Mucho se ha discutido acerca de aquel proceso de lucha. Quisiera aquí subrayar la manera por la cual nuestro tema aparece en el análisis de uno de los líderes del movimiento. Dice él, las prácticas tradicionales e ideas por detrás del uso del agua van más allá de la distribución del agua y abarcan la idea de que el agua pertenece a la comunidad y nadie tiene el derecho de poseerla. Eso fue declarado por Oscar Oliveira, uno de los principales líderes de la movilización en Cochabamba. Próximo, por favor. El mismo Oscar me afirmó en entrevista que la perspectiva que estaba en discusión en aquel momento era el común. Dijo él, la gestión de lo que es común hacemos nosotros, no el Estado. O sea, el bien común aquí aparece como perteneciendo a la comunidad, no a la empresa privada, tampoco al Estado, sea en términos de propiedad o de gestión. Estas proposiciones tienen resonancia con un abordaje muy influente en los debates acerca de los bienes comunes, que incluso recibió el Nobel de Economía en 2009.
el abordaje de los Common Pool Resources, recursos comunes agregados, formulada por la economista estadounidense Elinor Ostrom. Próximo, por favor. En el libro Governing the Commons, publicado en 1990, Ostrom desarrolla el concepto de Common Pool Resources que voy a referir como CPR. En este enfoque, no solo las fuentes de agua como lagos, cuencas y reservas subterráneas, sino también bosques, peces y otros recursos naturales son clasificados como CPRs. Próximo. Un sistema de recursos naturales o artificiales suficientemente grande como para ser costoso, pero no imposible, excluir a los beneficiarios potenciales de obtener beneficios por su uso. Lo que caracteriza un recurso como CPR es el costo que implica excluir a los posibles beneficiarios, como por ejemplo evitar que alguien se apropie del agua de una fuente, y el alto nivel de sustracción de uso, es decir, si alguien usa cierto recurso, otro no puede usarlo. Según la autora, su intención era superar las dicotomías que se traducen en dos prescripciones también dicotómicas de políticas públicas: el control por parte del Estado y la privatización. A partir del análisis de varios casos, la autora sostiene que existen instituciones que no forman parte de la estructura estatal y no se rigen por las reglas de mercado, que por lo tanto no serían públicas ni privadas, y resultarían en un modelo de gestión más eficiente para administrar los recursos. Por más que la autora haya identificado nuevas reglas y regulaciones, la racionalidad de los productores, las reglas de mercado y la estructura productiva siguen las mismas. En estas normas y reglamentos, los contratos son fundamentales, pues representan la imposición de un contrato que debe distribuir, además de ingresos, los costos de imponer el convenio. Por tanto, descartarían la posibilidad de hacer trampa. Así que su enfoque trata como sinónimos bienes comunes e intereses comunes en la apropiación capitalista de la naturaleza. En otras palabras, en el enfoque de Ostrom, la única dimensión común es el interés por la apropiación privada de los recursos según el modus operandi del capitalista impulsado por la búsqueda de resultados y reducción de incertidumbres. El objeto de análisis de este abordaje son los productores, sujetos dotados de algún tipo de propiedad. Sin embargo, el tema del bien común, tal como es enunciado en las luchas sociales, especialmente en América Latina, dice respecto más a las situaciones de despojo y saqueo, en las que grupos, comunidades enteras son privados del acceso y la propiedad. Este es el caso de la Guerra del Agua en Cochabamba, de todos los procesos de privatización de servicios públicos, saqueo de la naturaleza por prácticas extractivistas, como la megaminería y el agronegocio, destrucción de modos de vida y todos los tipos de despojo de recursos, sean ellos naturales o no. En entrevista concedida por un activista en Andalgalá, en el noroeste argentino, en donde está una de las más grandes minas a cielo abierto del planeta, fuimos informados de que de cada $100 generados por los recursos de la actividad de minería, apenas un se quedaba para la provincia. Además, el profesor e investigador de la Universidad de Catamarca, Horacio Arauz, me afirmó que la alumbrera, que es como se llama la mina, tenía en la época un permiso de extracción de 1.200 litros de agua por segundo, o sea, 100 millones de litros por día en una zona árida en donde llueve 150 milímetros por año. La cuestión que queda es, ¿cómo pensar en contratos de uso en situaciones de tal asimetría de poder? Este cuestionamiento es importante porque el abordaje de Ostrom se volvió muy influyente en las discusiones sobre el bien común, incluso en situaciones de despojo y luchas sociales relacionadas. Según los intelectuales franceses Pierre Dardot y Christian Laval,
el análisis de Ostrom rompe con los presupuestos de la economía neoclásica dominante en una serie de puntos, pero su teoría es una llamada pragmática a la pluralidad de formas de actividades, de derechos de propiedad y de reglas en materia económica. Aunque hagan estas críticas, los autores franceses identifican en los análisis de Ostrom un primer paso fundamental para la reflexión de los comunes desde prácticas que puedan ir más allá del Estado burocrático y de la empresa capitalista, y que son practicadas por comunidades tradicionales alrededor del mundo. Desde ahí, pasan a elaborar teóricamente lo que llaman de una praxis constituyente y formulan propuestas políticas para llegar al común como principio político. La discusión deja de ser sobre la gestión de los recursos y pasa a ser sobre principios. Próximo, por favor. Esta es la propuesta del libro que se volvió también muy influyente en los debates sobre el tema. La versión en castellano fue publicada en primera edición por Rediza en 2015. Como yo les comentaba en el inicio de esta ponencia, la expresión bien común está desde hace pelo menos 2 décadas en el léxico de movimientos sociales, militantes, activistas, intelectuales, etc. Próximo. Este es también el punto de partida de Dardot y Laval, para quien el término común, como adjetivo o sustantivo en singular o en plural, se ha puesto a funcionar como bandera de la movilización, consigna de la resistencia, hilo director de la alternativa. Es en este sentido que la actual convergencia en nombre de lo común, de las movilizaciones contra el neoliberalismo, indica un nuevo momento en la historia de las luchas sociales contra el capitalismo a escala planetaria. El término común para los autores designa una forma nueva de oponerse al capitalismo, incluso de considerar su superación. Próximo, por favor. El objetivo de los autores es identificar el principio político de lo común como el sentido de los movimientos, luchas y discursos, refundar el concepto de común de forma rigurosa y ello rearticulando las prácticas que a día de hoy encuentran en él su sentido con cierto número de categorías e instituciones, a veces muy antiguas, que han hecho de lo común en la historia occidental un término al mismo tiempo valorizado y maldito. A pesar de que los autores afirman que el común como principio político no es invención suya, sino se desprende de las protestas contra el orden actual, este proceso de desprendimiento del principio político es un tanto problemático desde un punto de vista epistemológico, en términos muy generales. Lo que quiero decir es que se torna muy difícil traducir las aspiraciones de los movimientos hostiles al capitalismo y las formas de sus acciones en un principio político. Las propuestas son muy interesantes y seductoras, pero quedan distantes de las prácticas concretas, alejadas de condiciones de factibilidad. No habrá tiempo para discutir eso en profundidad. Hay muchas razones que ayudan a comprender esta insuficiencia. Quisiera destacar una, que es la manera por la cual los autores intentan rearticular prácticas. El método que utilizan para hacerlo es el de las cadenas de equivalencia, esquema elaborado por los filósofos Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, en su intento de resignificar el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci. Para ellos, la hegemonía ocurre cuando una determinada particularidad asume la representación de una universalidad enteramente inconmensurable con ella, lo que se torna posible mediante una adecuación de los discursos que definen las diferentes particularidades. Tal particularidad transforma su cuerpo en la representación de una universalidad que la trasciende, definiendo así lo que llaman de una cadena equivalente.
Así que la condición para la hegemonía en estos autores es la capacidad y la posibilidad de articulación entre diferentes elementos discursivos, cualesquiera que sean, en oposición a un antagonismo que los oprime. Volviendo al común de Dardot y Laval, los autores entiéndenlo como uno de estos términos que garantizan una cadena de equivalencia entre luchas en campos muy diferentes. Por eso, para ellos, la extensión y el éxito de la categoría de los comunes, que ya forma parte del léxico de la protesta antiglobalización, se deben en parte a su carácter al mismo tiempo seductor y flotante. Así, el intento de proporcionar un principio político para todas las luchas que tienen lugar al mismo tiempo en todo el mundo queda sumamente idealista. La propuesta política de los autores está en el plano discursivo y hace una muy débil conexión con la realidad material y con las luchas concretas en contra de los saqueos, especialmente aquellas en las periferias. Además, no solo los procesos de las periferias son poco analizados en la argumentación, sino que casi no hay diálogo con la intelectualidad de la periferia. Un movimiento distinto lo hace Hinkelamert en su elaboración del bien común como ética. Próximo, por favor. En el año 2005, Hinkelamert publicó un libro en parcería con Henri Jiménez llamado Hacia una economía para la vida, que está editado por el editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones de Costa Rica y por otras editoras también. En este libro propone una lectura crítica de y con Marx en el intento de desarrollar aquello que se expresa en el título, una economía para la vida. Uno de los aspectos en que ponen énfasis, quizás el principal, es el de los criterios, lo que lleva a la discusión para la ética. Y es así que desarrollan lo que llaman de la ética del bien común. Antes de presentar las definiciones de la ética del bien común, quisiera presentarles un poco de la argumentación con el que los autores empiezan el libro y que nos fornece una idea panorámica del tema que quieren problematizar. De cierta manera, la elaboración hecha en el libro es una respuesta a la doctrina neoliberal que exalta la ideología de la competencia y el mundo de winners y losers. Acerca de eso, citan Friedrich von Hayek, uno de los principales intelectuales orgánicos del neoliberalismo. Próximo, por favor. Próximo. Bueno, no está así. Vuelve uno, por favor. Cito von Hayek. Dice él, una sociedad libre requiere de ciertas morales que en última instancia se reducen a la manutención de vidas, no a la manutención de todas las vidas, porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas. Por lo tanto, las únicas reglas morales son las que llevan al cálculo de vidas, la propiedad y el contrato. Estas palabras son muy significativas del momento en que asistimos en varias partes del mundo, pero quizás en Brasil con más claridad, la opción de los gobiernos por dejar morir a la gente en nombre de propiedades y contratos. Todas las discusiones de la quiebra de patentes de vacunas, medidas de distanciamiento físico, medidas económicas anticíclicas, soporte financiero para apoyar los que más necesitan, tienen que ver con este tema y nos hacen preguntar cuál es el criterio que orienta las acciones y las opciones. Los autores, Hinkelamert y Jiménez, no tienen la pretensión de fornecer las soluciones complejas para los problemas de la complejidad del mundo, y me parece que ahí radica su potencia.
más do que respuesta, ayudan a formular preguntas, discutiendo la economía en búsqueda de un marco ético y referencial para suplir la ausencia de criterios de vida, humanos y corporales, capaces de hacer cuestionamientos fundamentales para los problemas más urgentes del mundo. Uno de estos marcos es precisamente la ética del bien común. Empezamos por la definición de bien común de los autores. Próximo, por favor. El bien de todos y por eso el bien de cada uno. Pero este bien común no se puede expresar por medio del cálculo utilitario de cada individuo, con el cual está constantemente en conflicto. Resulta de un conflicto que es tanto interno al sujeto humano como a la sociedad. Este bien común tampoco es comprensible como cálculo de utilidad de estados. No es utilidad pública, que siempre es un cálculo de utilidad de grupos. Tampoco se trata de agregación de utilidad de todos los individuos o grupos, como en el abordaje de Ostrom. Ni siquiera el cálculo de utilidad de la humanidad entera resulta ser este bien común, pudiendo inclusive estar en conflicto con el bien común. La única definición de bien común de los autores es la de que es el bien de todos, y por eso el bien de cada uno. Y me parece que eso se da porque intentan encontrar criterios éticos y no definiciones operativas. Próximo, por favor. Un criterio de racionalidad de la praxis humana, que es el criterio de la reproducción de la vida humana real y concreta, que a su vez es el criterio del análisis de los sistemas y subsistemas sociales y de juicio sobre los distintos sistemas de conocimiento y sus teorías. O sea, buscan en la reproducción de la vida humana el criterio de racionalidad y de verdad de toda acción y discurso humano, a partir del fundamento filosófico de que la afirmación de la vida es un principio material y no formal, pero además universal. Para ellos, la afirmación de la vida en este sentido no es cumplir con una norma, no es la ética que afirma la vida, sino que es la afirmación de la vida lo que crea una ética. Sánchez Vázquez define la ética de manera general como la ciencia o conocimiento acerca de la conducta moral de los seres humanos. Así que la cuestión vuelve a ser, ¿de qué manera la formulación de la ética del bien común informa las posibilidades y potencialidades de la alternativa? Los autores buscan en la experiencia por parte de los afectados de las distorsiones que el mercado capitalista produce en su vida y en la naturaleza. La ética del bien común está en oposición a la ética del mercado, que tiene en la ganancia su criterio de verdad. Justamente porque las relaciones mercantiles producen distorsiones que amenazan la vida humana y la naturaleza, y así resultan en la necesidad de otra ética. Próximo, por favor. Así pues, la ética del bien común resulta de la experiencia y no es una derivación a priorística de ninguna supuesta naturaleza humana. Se experimenta el hecho de que las relaciones mercantiles totalizadas distorsionan la vida humana y por consiguiente violan el bien común. No se trata de simples opciones, sino de capacidades de hacer experiencias e inclusive de entender experiencias de otros. Sí, estoy terminando. Así que la ética del bien común no es una opción deliberada, una fórmula, un principio o una propuesta. Ella emerge de las distorsiones, de las consecuencias negativas producidas por el sistema como ética necesaria, intuitiva y por lo tanto estrictamente relacionada a tales distorsiones. Este es el motivo por el cual no se podría pensar en el bien común como un ente fetichizado,
apartado de la vida material y las experiencias que demandan su interpelación. Próximo, por favor. No es un saber absoluto por aplicar, porque la vida humana no se puede defender sino a partir de exigencias relacionadas con estas distorsiones, exigencias que resultan ser el bien común. Finalmente, es importante resaltar que en esta comprensión el bien común es histórico, pues en el grado en que cambian las distorsiones producidas por la relación mercantil totalizada, cambian también las exigencias del bien común. Quisiera finalizar con un trecho de un video documental que es muy bonito, además, acerca de la lucha del pueblo de las ciudades de Famatina y Chilecito en la provincia de La Rioja, en Argentina, que desde hace años impiden corporaciones de explotar el cerro Famatina. Les pido que escuchen con atención principalmente las palabras iniciales del señor que abre el documental, que me parece ilustran el argumento aquí desarrollado acerca de criterios y de la ética. Podemos poner el video. Ahí va. Aquello de allá. Todo es alto, aquello. A ver, ahora no se ve acá, porque veo que hay como unas nubes, ahí ya es de Famatina, donde están las nubes esas. Si las nubes se levantan va a quedar blanco ahí. Entonces ahí se puede... Es el Famatina. El cable carril ese va al Famatina, ¿ves? Ese va al Famatina. Ahí ya, la estación 9 ahí, en Famatina. A mí el oro no me interesa, ni la plata tampoco. A mí me interesa la salud, no la plata ni el oro. Eso son para los delincuentes el oro, para los delincuentes el oro. Estamos acá en este lugar, un lugar donde estamos a 1800 metros sobre el nivel del mar. Este lugar se llama Alto Carrizal, donde está la Pueblada, donde la gente de alguna manera vino a este lugar para no permitir que se rompa ese hermoso cerro del Famatina, que bueno, es nuestro preglaciar, un lugar inmenso, espectacular. Defendiendo el agua. Nosotros somos una provincia que tiene un clima semidesértico, somos un pueblo de agricultores, entonces si una mega minera se instala en la montaña y extrae miles de litros de agua por segundo, implica la muerte del valle. Es el distribuidor de los vientos de la región. Una fuente que tenemos nosotros del agua. Ese preglaciar que nos da el agua para vivir. Es la fuente de nuestra agua. Es identidad. El Famatina para mí es cultura. El Famatina es un cerro sagrado. Es el agua, es la vida, es lo que determina nuestra forma de vivir. No solo nos da vida, sino determina nuestra forma de vivir. Nosotros vivimos de la agricultura y nuestras relaciones, tanto familiares como vecinales, comunitarias, se dan en función de eso, en un calendario de la siembra y de la cosecha. De alguna manera se está violando con esta intención de emprendimientos megamineros
varios aspectos. Se está violando la naturaleza, se está violando lo cultural, la identidad, y por otro lado se está violando el sentir de un pueblo a través de su paisaje y de su naturaleza. Este contacto permanente que hace que todos los que vivimos en el interior tengamos esta tranquilidad de sentirnos contenidos por nuestro ambiente y por nuestra naturaleza, y que nos hace ser como somos. Esto es lo que nosotros defendemos hoy y que juntos compartimos desde la radio con el pueblo, desde la asamblea junto con ellos. Porque si la explota la minería, se contamina todo. ¿Y qué va a ser para nosotros aquí, para los pobladores? Un desierto, ¿no es cierto? Y a nosotros nos conviene, porque nosotros somos nacidos y criados, y bueno, aquí viene la generación, los hijos, los nietos, los bisnietos, y bueno, por sí solos. Y esto no puede suceder. Podemos cerrar. ¿Listo? Bueno, esto era lo que yo tenía para decirles y quedo atento a sus comentarios. Agradezco a su atención. Sí. Sí. Adelante, Ceci, te escuchamos. No sé si nos escuchas. Pienso que no. Bueno, pues voy a apoyarla. Pues muchísimas gracias, estimado Rafael. Ha sido muy interesante tu reflexión justo en relación a la pertinencia de los temas del Sexto Congreso Internacional de Red Pilares, y creo que no es una situación ajena que vive nuestro país en México, en Colombia, en Chile y en varios lugares, ¿no? Entonces vamos a abrir el espacio de preguntas de nuestro público que nos sigue en redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, o inclusive dentro de nuestra misma sala de Zoom, ¿no? Tenemos una pregunta, nos reporta el equipo que nos apoya en la transmisión, y está aquí, está en YouTube, es de Kaini Nava, dice: ¿podrían compartirnos los nombres de los investigadores brasileños mencionados? Sí, sí ha escrito en el chat del Zoom, pero voy a decir de nuevo. Alberto Guerrero Ramos, Fernando Prestes Mota, Mauricio Trachtenberg, un poco difícil su apellido, Mauricio Trachtenberg, y José Enrique de Faría. Muy bien, estimado Rafael. Invito al público que se encuentra aquí en nuestra sala de Zoom, si de viva voz tuvieran alguna pregunta o comentario que realizar en relación a la ponencia de Rafael, con todo gusto pueden alzar la mano y les activamos el micrófono. Si no, mientras se van animando, adelante. Bueno, ya está Efraín Naranjo, a ver si le habilitan el acceso al micrófono y a la cámara, ¿no? Adelante, Efraín Naranjo, si gustas. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Primeramente, felicitaciones, Rafael, por la conferencia muy bonita y muy esclarecedora, y obviamente con un sustento conceptual fantástico. Personalmente pienso que hablar del bien común es un tema imperioso en este momento tan crítico por el que atraviesa el mundo en general y principalmente en nuestros países. Sí, creo que el tema del coronavirus ha ido evidenciando las injusticias dentro de nuestras sociedades, y eso hace que nosotros desde el mundo de la academia vayamos asumiendo nuestra responsabilidad.
muchas de las cosas que se van planteando acá en el Ecuador, sí, yo estoy en Quito, sí, de aquí también envío un atento saludo. Nosotros tenemos en nuestras comunidades andinas y en los Andes muchas de las prácticas comunitarias y todavía hay estas formas de resistencia, ¿no? Sí, estas prácticas sí, de nuestros pueblos originarios y de mantener el bien común. Pero claro, el tema del agua es una lucha permanente, ¿sí? Y es un peligro como las grandes empresas se van apropiando, ¿sí? Un poco desde ese punto de vista, yo quisiera que vayamos comentando cuál debería ser el rol de la universidad, cuál debería ser el rol de la sociedad para nosotros poder impulsar, ¿sí? Esta discusión del bien común, porque lastimosamente es necesario recurrir, ¿no es cierto?, a un sustento epistemológico, a un sustento ontológico para poder realmente impulsar esta discusión. Entonces nosotros, ¿por dónde deberíamos iniciar este trabajo? ¿Sí? De hecho, esta socialización a través de los congresos me parece muy interesante, pero por ejemplo dentro de las universidades y en las áreas más próximas, incluso pilares, obviamente la vinculación es hacia lo que son los estudios organizacionales, los estudios de la administración, como desde las escuelas de administración, como desde las escuelas de negocio, ¿no es cierto? Sí, tendríamos que impulsar esta discusión del bien común, que en este caso particular, obviamente por experiencia de Rafael, lo va desarrollando desde la experiencia del agua, ¿sí? Pero eso no está exento, ¿no es cierto? Sí, en la producción, sí, en el consumo, en la distribución de productos. Entonces, eso un poco sería mi inquietud, mi pregunta, Rafael. Gracias, Efraín. Adelante, Rafael. Hola, Efraín. Un gusto hablar contigo. Bueno, creo que la pregunta es muy importante y muy difícil también porque habla de una actitud que nosotros buscamos tener o deberíamos tener en relación a cómo impulsar luchas, ¿no? Cómo contribuir a eso, cómo hacer para que nuestro conocimiento pueda ser orgánico con las luchas reales en la dirección de algo que buscamos. Nosotros tenemos, digo nosotros porque me parece que ahí hablo de nuestro colectivo de investigación, no solo de mí personalmente. Pero tenemos algunas referencias que quizás ayuden a comprender de qué manera se puede hacer eso, no de una manera operativa, metodológica, de procedimental, de investigación, pero más en términos de una actitud acerca del conocimiento, de cómo se produce el conocimiento. Si tomamos lo que plantea Henke Lammert acerca de la ética del bien común como algo que emerge en la experiencia, o sea, que no es algo que puede ser desarrollado, elaborado de manera ideal o conceptual, pero que sí emerge en la experiencia del impacto negativo que el mercado capitalista produce y de la manera como eso aparece como necesidad de establecer criterios éticos en las luchas por las comunidades, los pueblos. No nos cabe decir cómo es el bien, cómo debe ser la lucha o qué es el bien común y sí comprender de qué manera esto emerge en esas luchas. Podría citar la formulación de Enrique Dussel sobre el método analítico. Me parece que ayuda a entender un poco de esta actitud en relación al conocimiento. Yo no soy un experto en esta parte de Dussel, es muy complicado, así que recomiendo que busquen hay un libro de él, me parece, solo sobre eso. Ceci y Guilherme han escrito un artículo que habla del método analítico, que está publicado, podemos compartir la referencia después. Pero en general es eso, es una actitud acerca del conocimiento y nosotros hemos intentado hacer eso, buscar con
los movimientos con los que nos involucramos de manera más aproximada, producir conocimiento desde ahí, desde abajo, y no para ellos o para que nosotros vamos a informarlos. En realidad es casi el contrario. Hay que buscar en las luchas lo que está emergiendo. Y me parece que ese es el proceso histórico, ¿no? El debate científico no cambia el mundo, nunca he cambiado el mundo. Lo que cambia el mundo son otros procesos. Claro que están involucrados con el debate científico, pero no es desde ahí que se empieza a cambiar. No sé si te contesté, pero eso es lo que tengo para comentar en este punto. Sí, muchas gracias, Rafael. Muy claro, sí. Y nuevamente felicitaciones. Jesús, si me permites, no sé si me escuchan ahora. No, con todo Efraín, gusto. ¿cómo estás? Estamos esperando, Cecita, adelante. No, yo quiero explicar, es que la internet hoy está muy instable y yo a veces no oigo o si hablo ustedes no, bueno, pero vamos a ver si ahora termina. Yo quería compartir con Efraín y con todos y todas una referencia que yo creo que además de Dussel es muy importante, que es la de Hugo Zemelman. Hugo Zemelman era chileno, si no me engano, exilado en México, trabajó toda su vida en México después de adulto, no importa cuándo, pero su obra está publicada principalmente en México, y Hugo Zemelman habla de pensar epistemológicamente en vez de pensar teóricamente, ¿no? Y yo creo que es a eso lo que Rafael se refiere, ¿no? Porque cuando pensamos epistemológicamente, pensamos desde problemas. Cuando pensamos teóricamente, pensamos desde teorías que son discursos predicativos y con contenidos cerrados, ¿no? Entonces, para mí es muy complementar eso de pensar que el conocimiento produce en la realidad y que nosotros como académicos o como Rafael mencionó Benedetti, ¿no? Y eso, este poema de Benedetti es la explicación de la analética de Dussel. Es ponerse codo a codo, ¿no? Y interactuar con la gente que desde su realidad también produce conocimiento, ¿no? Y el pensar epistemológico es eso, es ponerse preguntas desde la realidad y evitar que por el pensar teórico de imponer teorías a la realidad, inventemos realidad, que es la expresión de Zemelman. No sé, Jesús, tú estás en la coordinación de la mesa ahora, porque yo me perdí. No te preocupes, María Ceci. Sí, justo le di el micrófono a todos nuestros participantes en Zoom. Si querían hacer preguntas en redes sociales, el equipo no me reporta más que la que hice, ¿no? De quiénes eran los investigadores en Brasil que estaban siguiendo toda esta gran línea muy interesante, ¿no? Entonces vuelvo a comentar, abro el micrófono y la cámara también para nuestros compañeros que nos acompañan aquí en Zoom. Si tienen alguna pregunta, comentario, pueden levantar la mano y con gusto. Hola. Sergio, adelante Sergio René. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad a María Ceci. Jesús, si me permites, lo interesante de esto es que encontramos amigos, ¿no? A pesar de la distancia, ¿no? Buenos días, Sergio. María Ceci, un orgullo, un abrazo. Gracias a todos, a los organizadores, a Rodrigo. Este espacio está maravilloso, porque pienso que es un reto de Rafael de traer a congresos que de pronto un 80%, poniéndole una cifra positivista a esto, nos dedicamos a criticar al management. Y este es un giro en la mirada, como lo decías tú, para reivindicar pensamiento latinoamericano, para inspirar nuevas miradas, para generar conocimiento. Las comunidades indígenas dicen diálogo de saberes, para poner diálogo de saberes, saberes populares, saberes ancestrales,
y obviamente dialogar de las epistemologías que si bien están permeadas por eurocentrismo, por managerialismo, nos han servido a los académicos para establecer marcos teóricos, pero donde llega la discusión en este momento es, y lo que planteas tú y María Ceci, es la necesidad de construir conocimiento, y creo que esto se da gracias a la pregunta de Efraín, y cuál es el reto de las universidades, de los educadores y de los investigadores. Entonces, codo a codo con la realidad, con los conocimientos ancestrales, con las epistemologías del sur, pero creo que tenemos los académicos una tarea de seguir construyendo las epistemologías del sur desde abajo. Una pregunta que te quería hacer, Rafael, primero con las felicitaciones y por la gratitud por lo inspirador que resulta tu ponencia, es si has explorado el concepto del buen vivir y la ética del buen vivir, y si has establecido con estos autores que mencionas el puente pues con las epistemologías del sur. Muchas gracias. Contesto ahora, Jesús. Con todo gusto, adelante. Hola, Sergio, gracias por la pregunta. Yo estaba esperando esta pregunta, porque es muy evidente que hay muchas relaciones que se puede hacer entre el tema del bien común y el del buen vivir, y de todas las perspectivas de pueblos originarios acerca de sus modos de vida, sí. Pero, por otro lado, yo no soy un estudioso del buen vivir en profundidad. Es por este motivo que no incluí nada en la charla. Aunque entienda que hay cosas que se pueden desarrollar en este sentido. Yo estaba escuchando uno de estos días una charla de Enrique Dussel acerca del buen vivir. Y hay algo que me parece importante de marcar, que es el hecho de que trátase de una perspectiva, digamos, en general, una perspectiva de vida que es relacionada a modos particulares y de sistemas de vida particulares, singulares, ¿no? de comunidades. De manera que habría que interrogar de qué manera estas perspectivas pueden interrogar, con el perdón de la redundancia, nuestros modos de vida del capitalismo y del neoliberalismo en la dirección de algo que sea universal. Porque no hay como universalizar sistemas y perspectivas que son particulares a modos de vida particulares. Entonces me parece que el buen vivir puede contribuir de esta manera, lo que pasa por el tema de los criterios tal como plantea Hinkelana, porque ahí se pueden encontrar otros criterios. Voy a intentar ser más claro. Me parece que lo que podemos hacer es interrogar la universalidad que es el modo capitalista en que vivimos y estamos todos inseridos, desde las particularidades que se encuentran en estas perspectivas. Muy bien, Rafael. Excelente. Sí, sin lugar a dudas son temas de sumo interés. Gracias, muchas gracias. Gracias, Sergio. Y yo retomo lo que decía María Ceci, nos encontramos amigos y hacemos amigos en estas gran discusiones que tenemos y que juntos podemos seguir trabajando desde el enfoque crítico, ¿no? No sé, de los demás compañeros tenemos tiempo suficiente. Lo enriquecedor de estos debates es que efectivamente haya preguntas, discusiones y podamos trazar la agenda futura también desde el reconocimiento de la presentación de nuestro ponente, ¿no? ¿Alguien más si gusta hacer preguntas, comentarios de nuestro auditorio? Sí, si no, para que se animen, quizá yo voy a atreverme a hacer alguna. Y un comentario también, justo esta gran pregunta que hacía Efraín, ¿cómo y qué se debe que hacer desde las universidades
investigación, formación. Nosotros desde la UAM de Azcapotzalco en administración, en nuestros planes y programas de estudio, hemos empezado a incluir este enfoque crítico de cuestionar que efectivamente hay una teorización y que también hay conocimientos particulares que funcionan en contextos locales muy particulares, ¿no? Y hablamos de pueblos originarios, pero también en el contexto de las otredades, de resistencias dentro de la misma ciudad, de grupos colectivos de resistencias para su vida, para su salud, para su soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, aquí la pregunta en particular, estimado Rafael, si me gustaría que ampliaras, es cómo metodológicamente ir y darle ese reconocimiento de que son sus conocimientos, dado que estamos en una academia donde el conocimiento es quien va y lo sistematiza y el nombre ya es del profesor, del alumno, pero no se les da en su momento ese reconocimiento que es su conocimiento a ellos. Y hasta cierto punto se plantea un extractivismo, ¿no? Epistemológico, en un sentido. Y la otra es metodológicamente cómo ir. Si bien es cierto, nosotros les damos formación crítica, cuando llegamos a tratar de estudiar la organización, el fenómeno concreto, a veces se nos complica porque llevamos estas teorías que son otras y que tratan de explicar o que surgieron en otros espacios, ¿no? Espero que me haya comprendido, Rafael. Adelante. Creo que sí, pero yo no capté. ¿De quién es la pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? Yo, un servidor, estoy abusando de la palabra. Ok, yo pensaba que venía de YouTube o Facebook. Jesús, sí, me gustó mucho la expresión que usa del extractivismo. ¿Cómo es? Extractivismo académico. Extractivismo epistemológico, ¿no? Epistemológico, sí. Yo no sé si tengo respuesta para el cómo, ¿no? Desde el punto de vista más operacional o procedimental, de cómo dar lo que se llama, usando el término en inglés, feedback para las luchas. No se trata de un feedback para las luchas, pero de hacer regresar nuestro conocimiento de alguna manera para contribuir a eso. ¿Sería esa la pregunta? Sí, en un primer momento, ¿no? Y la otra es cómo cuidar eso. Desde México a lo mejor, pero no necesariamente, a lo mejor también lo plantean en otros lugares, le llamamos esta parte de la coinvestigación, ¿no? Y hasta cierto punto no significa que ya esté acabado, hasta cierto punto es este reconocimiento hacia ellos, que es de ellos conocimiento, y ya no se reconoce del autor o del investigador, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que la manera primordial de hacer eso es estar involucrado con los procesos que se estudian. No apenas para extraer lo que está siendo gestado ahí, pero también para contribuir de alguna manera y estar siendo parte de lo que se está estudiando. En nuestro caso intentamos hacer eso con luchas con las cuales nos involucramos. Claro que siempre es un proceso que a veces se queda difícil, ¿no? Porque son situaciones distintas y que hay que hacer los diálogos y transformar algo, ¿no? A transformar un proceso de organización, en algunos casos, en teorías, en conceptos, y hacer el reverso también. Pero me parece que primordialmente es eso, es estar involucrado para que lo que se hace regrese, lo que se hace en términos intelectuales regrese y sea parte de lo que se está estudiando. Si yo puedo complementar, me parece que la clave es eso, que el verbo no es ir, el verbo es estar, ¿no? Y se puede estar de distintas maneras, ¿no? Y
el problema que Jesús plantea no tiene una respuesta fácil, me parece que plantea más como una reflexión, que es el hecho de que las universidades y los ritos y las burocracias y las acreditaciones y las evaluaciones y la meritocracia y lo no sé qué nos imponen procesos que nos alejan de la posibilidad de estar más efectivamente, ¿no? Pero hay distintas maneras de estar. Una manera de estar es esa que Rafael mencionaba, ¿no? Es estar con la gente cuando estudiamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, este proceso que Rafael mencionó de Famatina, que ustedes vieron en el video, nosotros estuvimos allá con ellos, estuvimos en otro pueblito que ahora está una vez más bajo las amenazas y el control de una corporación minera, que es Analgalá, que es el norte de Argentina. Es lejos de donde vivimos, pero cuando estuvimos ahí, estuvimos con ellos, y cuando retornamos, ¿no? Yo tengo hasta ahora el correo que recibí de uno de los miembros de la asamblea de Andalgalá, cuando enviamos el texto que publicamos, ¿no? Y ellos nos contestan con agradecer por dar visibilidad a lo que ellos hacían, ¿no? Hicimos un texto que publicamos en inglés exactamente para dar visibilidad. O sea, esta es una manera. Pero la otra manera que yo considero que es muy importante es que nos involucremos en las luchas que ocurren a donde vivimos, ¿no? Yo mencioné al principio, si Rafael trabaja y estudia las luchas populares en defensa del agua y contra la megaminería, y si tenemos una amenaza de minas en la región a donde vivimos, está cerquita de Porto Alegre, otra un poco a 4 horas de Porto Alegre, tenemos que estar involucrados en eso, ¿no? Ahí como activistas, ¿no? Y claro, cuando estamos como activistas no dejamos de estar como académicos, pero esa es la manera que yo veo, son maneras distintas y complementarias, y cuando lo hacemos de alguna manera, cambiamos lo que hacemos adentro de la universidad. No, pero para mí lo esencial es esto, es que el verbo es estar. Quisiera hacer otro comentario, Jesús. Adelante, Rafael, luego René. Que algunos de los compañeros del Comité de Combate a la Megaminería en Rio Grande do Sul estén, conozco en línea ahora, escuchando eso. Claro que a veces es una relación, porque hay un sentido común de que el experto de la academia está por encima del proceso, ¿no? Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, vamos a un pueblo o a una comunidad para estudiar algo, decimos, vinimos desde la universidad, de la escuela de administración, saber qué están haciendo ustedes aquí. Así que hay es comprensible que haya alguna, como dice, sospecha en relación a nosotros. Y lo mismo de alguna manera pasa en otros grupos en los cuales participamos, así que es un proceso hasta que podamos decir, no, nosotros estamos acá para trabajar y construir juntos y no para decirles lo que tiene que hacer. Es un proceso intersubjetivo que toma un cierto tiempo. Nosotros pasamos por algunas situaciones en nuestras investigaciones en que fuimos entrevistados para saber que no estábamos armados, no teníamos armas para poder adentrar el lugar. Pero eso es algo que se construye y que se aprende, ¿no? Y que cuando hay una actitud verdadera de estar junto, me parece que se resuelve con el tiempo. Muchísimas gracias, Rafael. Adelante. Tenía una pregunta. Adelante, José, y luego a Sergio. Adelante. Mi nombre, soy José María Mendoza, soy
director del doctorado en Administración de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, Colombia. Yo tengo una inquietud frente a el trabajo de lo común, es que cómo podemos nosotros en las comunidades manejar esa relación entre lo común y lo diverso que se presenta siempre en las comunidades y que no podemos obviar la diversidad existente en estos casos. Me gustaría oír los conceptos de Rafael y María Ceci también sobre este tema de esa relación, digamos, entre lo distinto y lo colectivo, lo cooperativo y lo individual. Gracias, José. Adelante. Hola, José, gracias. Bueno, no sé si ayuda el comentario que voy a hacer, pero el concepto de Dussel de transmodernidad para mí es el que tiene más potencial para informar eso de cómo se puede pensar en una síntesis histórica de lo que es el particular con lo que es el universal desde un punto de vista de lo que él va a llamar de lo que es moderno y de otras culturas. Ello intenta poner en un esquema teórico una etapa histórica en que, bueno, si vamos a adentrar o no, si ya estamos en ella es una otra discusión, pero el intento, el objetivo es de pensar en no aprovechar lo que hemos conquistado con la modernidad, como por ejemplo estamos todos juntos acá con la internet, ¿no? Pero no sojuzgando las culturas que ya existían en otros tiempos y que tienen sus valores, sus propios criterios éticos de vida. Yo pienso que esto es una manera de dialéctica de salir de la dicotomía entre lo que es particular y lo que es algo que es universal, que se universalizó en la historia. No sé si te ayuda y si te resuena eso, pero fue lo que pude pensar con tu pregunta. María Ceci. No, yo no sé si comprendí, pero es que yo pienso que si tomamos la idea de un humanismo de la praxis que está en el título, ¿no? Desde la praxis se manifiestan las particularidades, ¿no? Y lo que es compartido. O sea, no es posible pensar en una, no sé cómo decir, porque la idea del común es, si yo entiendo, porque no es mi especialidad, es de Rafael, ¿no? Yo no manejo el concepto del común ni las teorías del común, ¿no? Entonces yo no tengo mucho que decir sobre el común o los comunes, o que sea. Pero si yo entiendo la idea de un humanismo de la praxis, es esta posibilidad de que desde la convivencia, desde la intersubjetividad y desde la práctica en la vida cotidiana y concreta, se produzcan contenidos, ¿no? Que expresen la realidad objetiva cotidiana de las comunidades. Y ahí se expresan las particularidades y los rasgos que son compartidos, sean culturalmente, sean en las condiciones objetivas de vida. Es desde ahí que yo miro el tema del humanismo de la praxis, ¿no? Es como dicen los zapatistas, ¿no? Un mundo donde existen muchos mundos, ¿no?
Gracias, María Ceci. Adelante, Sergio. Gracias a todos. Rafael, simplemente si me lo permites, toda la ponencia tuya me llevó a una experiencia que tuve después de terminar el doctorado con una comunidad indígena en Colombia, en el sur del país, quizás una de las comunidades más rebeldes y resistentes del país, que son los Nasa, y me invitaron a participar como profesor de la UAIN. La UAIN es la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Cauca, del sur del país, cerca a Ecuador, a Nariño y Nariño, Ecuador. Y entonces yo voy a enseñarles todos el ethos del management, el ethos de la administración. Ellos tienen unos programas hermosísimos. Es la universidad, la universidad, una de las universidades públicas, yo creo que únicas que tiene el país, de indígenas, y los saberes son ancestrales, los que se enseñan en esta universidad. Y tienen un programa de gestión de lo propio y gestión de la salud propia. María Ceci, les hablé de ti allá. Y yo hice un contraste de lo que uno aprende en la Academia Occidental y lo que ellos me enseñaron, porque yo no fui a enseñarles, sino a aprender. Entonces, mientras les decía que en el ethos de la administración estaba la acumulación, ellos me decían que era el consumo de lo necesario. El éxito y crecimiento indefinido, ellos me decían, es el buen vivir. El valor agregado, el valor de la vida. La estrategia y el plan estratégico, plan de vida. La competitividad, la solidaridad y la reciprocidad. El egocentrismo del capitalismo, los beneficios colectivos. El conocimiento científico, ¿no? El diálogo de saberes. La cultura organizacional, no, la interculturalidad. La privatización, no, el bien común. Y eso fue lo que yo fui a aprender de ellos. Y el plan de vida es un asunto cultural transversalizado en todas las generaciones. Por eso son tan resistentes, son los que cierran el país en el sur. Y en algún momento me gustaría conversar con vos porque siento que podemos establecer diálogos de saberes entre lo que has desarrollado como bien común y lo que ellos conocen como el buen vivir y lo propio, la gestión de lo propio, que es por lo que ellos se la guerrean. Gracias y disculpas ahí por la presentación. Gracias, Sergio. Muy interesante. Vamos a hablar. No sé si hay más preguntas de nuestro auditorio aquí en Zoom o en redes sociales, equipo que nos haya, por si ya se detonaron más preguntas. Y bueno, yo voy aprovechando, justo se está planteando ya la discusión, el escenario para darle entrada a la tercera conferencia magistral de este Congreso de Pilares por la tarde, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, ¿no? De aquí de México, que justo plantea todo este tipo de cuestiones, surgir desde la realidad para su propia realidad y para su propia vida. Todo esto que ha comentado Sergio, René, lo tienen bien presente de acuerdo a su propia cultura, de acuerdo a sus propios saberes, ¿no? Incluso cuestionan esta parte del humanismo como tal y lo plantean ellos como vida, ¿no? Pero bueno, será interesante escuchar grandes debates. No sé si hay más preguntas, comentarios, equipos, si me pueden indicar. Solo quiero una vez más agradecer al comité directivo por la invitación, decirles que fue un gusto, un placer estar aquí hablando de estos temas y que tengamos un buen congreso de aquí para adelante. Rafael, quiero felicitarte y agradecerte tus reflexiones, tu trayectoria, que veo que es muy rica y muy centrada en nuestra identidad, en nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Obviamente. A ti, a María Ceci, a Jesús, muchas gracias. La participación de Sergio, hace rato no lo veía, y todos los amigos de México, José, Efraín, que nos han acompañado, muchas gracias. A los técnicos también, a Cristo, lo veo por acá también. Muchas gracias, Rafael, nuevamente, y espero pues sigamos en contacto, no solo en lo que resta del Congreso, sino en el futuro. Muchas gracias.
Gracias, Sí, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, gracias. Yo creo que con eso encerramos una sesión más del Congreso, ¿no? Será muy interesante, como Jesús mencionó, seguirnos el tema con la próxima conferencia, ¿no? Que será hoy por la tarde. Y yo solo quería complementar lo que Rodrigo mencionó, que yo estoy muy contenta que tuvimos una conferencia que de manera central trabajó con los fundamentos de autores latinoamericanos. Y creo que esto es muy importante en un campo de conocimiento, un campo de práctica en que estamos todos, que tiene esta tendencia, ¿no? de ponerse, no sé cómo se dice en español, en portugués decimos colocarse de costas, ¿no? Con las espaldas, ¿no? Ponerse con las espaldas para el conocimiento que producimos en nuestra América. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación y nos vemos en las próximas sesiones. ¿Es eso, Rodrigo? Ok, sí, creo que es a las 4, ¿no? Bueno. Sí, siguen muchas nuestras gracias. temáticas. Saludos. Sí, seguimos con las mismas temáticas, por favor, ¿no? Chao, gracias a todos, gracias al equipo técnico, a la media, siempre perfecto. Gracias, chao. Chao a todos también. Un abrazo, chao. Encender sus cámaras quienes todavía nos están acompañando aquí para tener evidencia de alguna fotografía, ahora digital. Muchas gracias. Chao, gracias. Un gusto, chao. Chao.